¿Te has despertado alguna vez con la sensación de que hay secretos familiares que nunca conociste? Imagina descubrir que cada célula de tu cuerpo contiene una biblioteca completa de historias ancestrales que se remontan a miles de años. No estamos hablando de genealogía tradicional que rastrea 3 o 4 generaciones. Estamos hablando de un viaje genético épico que conecta el presente con civilizaciones antiguas, migraciones masivas y una supervivencia contra probabilidades imposibles. Esta es precisamente la realidad que enfrentan millones de personas de origen judío askenazí, especialmente aquellos que portan el distintivo cabello moreno que se ha convertido en una marca genética de su herencia única. Su ADN no es simplemente material genético, es un documento histórico viviente que preserva secretos que la ciencia moderna apenas está comenzando a descifrar completamente. Durante décadas, los orígenes de los judíos askenazí han desconcertado a historiadores, genetistas y antropólogos. Como un pueblo con vínculos genéticos claros e innegables con el antiguo Medio Oriente logró establecerse en el corazón de Europa, desarrollando una de las comunidades más influyentes intelectual y culturalmente de la historia mundial. ¿Qué fuerzas misteriosas moldearon su identidad genética hasta convertirlos en una de las poblaciones más genéticamente distintivas del planeta? Estas preguntas han obsesionado a la comunidad científica durante generaciones. Y ahora, gracias a los avances revolucionarios en la investigación genética de vanguardia, finalmente podemos reconstruir una respuesta que es tan fascinante como improbable. Prepárate para un viaje que transformará completamente tu comprensión de la herencia, la supervivencia y el poder del ADN para preservar la historia. Para comprender verdaderamente la historia genética de los judíos askenazí de cabello moreno, debemos transportarnos a un tiempo muy anterior a Europa, mucho antes de los asentamientos medievales en Alemania y Polonia. Debemos regresar a las antiguas tierras del Levante, esa región histórica que hoy abarca Israel, Palestina, Líbano y partes de Siria y Jordania. La evidencia histórica y genética más reciente confirma de manera categórica que los antepasados de los judíos askenazí fueron parte integral de las grandes comunidades judías que prosperaron en el Mediterráneo oriental durante los tiempos bíblicos. No eran forasteros o convertidos tardíos, eran descendientes directos de los antiguos israelitas que adoraban en el majestuoso templo de Jerusalén, siguiendo las tradiciones sagradas que definieron su fe y moldearon su cultura durante milenios. Estos ancestros vivían en una sociedad compleja y sofisticada. Eran comerciantes que navegaban las rutas comerciales del Mediterráneo, académicos que preservaban textos sagrados, artesanos que creaban obras de arte religioso y agricultores que cultivaban las fértiles tierras de Judea y Galilea. Su cabello moreno, que ahora reconocemos como un marcador genético distintivo, era común entre las poblaciones semíticas de la región. Durante siglos, estas comunidades mantuvieron una cultura vibrante y una identidad religiosa fuerte. Desarrollaron tradiciones culinarias, rituales religiosos y patrones sociales que eventualmente se convertirían en la base de la cultura judía askenazí. Más importante aún, mantuvieron patrones de matrimonio dentro de su comunidad que preservaron marcadores genéticos específicos, incluyendo los genes responsables del cabello moreno característico. Pero la historia, como sabemos, rara vez permite que la estabilidad perdure indefinidamente. Las tensiones políticas con el Imperio Romano se intensificaron gradualmente durante el primer siglo de nuestra era. Los conflictos religiosos y culturales crearon fricciones que eventualmente explotarían en una serie de guerras devastadoras que cambiarían para siempre el curso de la historia judía. El mundo que había nutrido a los ancestros de los judíos askenazí de cabello moreno durante generaciones estaba a punto de ser destruido, pero su legado genético sobreviviría de maneras que nadie podría haber predicho. El año 70 de nuestra era marcó uno de los momentos más traumáticos en la historia judía, la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén por las legiones romanas bajo el mando de Tito. Este evento no fue simplemente la demolición de un edificio religioso, fue la aniquilación del centro espiritual, cultural y político del mundo judío. Las consecuencias genéticas de esta tragedia resonarían a través de los siglos hasta llegar al ADN de los judíos askenazí modernos. Los romanos no se contentaron con destruir el templo. Implementaron una política sistemática de dispersión forzada que esparció a las poblaciones judías por todo el vasto imperio romano. Esta dispersión, conocida como la diáspora, no fue un proceso gradual o voluntario, fue un desarraigo violento que obligó a familias enteras a abandonar sus tierras ancestrales con pocas posesiones más allá de sus tradiciones, su fe y, crucialmente, su material genético único. Las poblaciones judías dispersas no siguieron un solo camino de migración. Como ríos que se dividen en múltiples afluentes, se esparcieron en diferentes direcciones, cada grupo llevando consigo una parte del legado genético original. Algunos se dirigieron hacia el norte de África, estableciéndose en Egipto y las costas mediterráneas. Otros viajaron hacia el este,
hacia Persia y Babilonia, donde encontraron comunidades judías que ya habían sido establecidas siglos antes. Pero el grupo que eventualmente daría origen a los judíos askenazí de cabello moreno tomó una ruta diferente. Se dirigieron hacia el corazón del Imperio Romano, estableciéndose inicialmente en el sur de Europa, particularmente en la península italiana. Esta decisión aparentemente simple tendría consecuencias genéticas profundas que perdurarían durante milenios. Durante estos primeros siglos en territorio romano, comenzó a ocurrir una transformación genética sutil pero crucial. Los judíos que se establecieron en Italia no permanecieron completamente aislados de las poblaciones locales. Aunque mantuvieron sus tradiciones religiosas y culturales, comenzaron a interactuar con las comunidades circundantes de maneras que dejarían huellas permanentes en su ADN. Los estudios genéticos modernos han revelado que durante este periodo, algunos hombres judíos se casaron con mujeres europeas locales que se convirtieron al judaísmo. Estas mujeres, muchas de las cuales también poseían cabello moreno debido a los patrones de pigmentación comunes en el Mediterráneo, contribuyeron material genético europeo que se integraría permanentemente en el linaje askenazí. A medida que las familias judías se establecían más firmemente en el Imperio Romano, comenzaron a integrar elementos de las economías locales. Trabajaban como comerciantes, prestamistas, académicos y artesanos. Su educación en múltiples idiomas y su familiaridad con las tradiciones tanto judías como romanas los convirtió en intermediarios valiosos en una sociedad cada vez más compleja. Durante estos siglos formativos, comenzó a surgir una población genéticamente distinta. Llevaban marcadores genéticos del Medio Oriente que los conectaban directamente con sus ancestros israelitas, pero también habían incorporado influencias genéticas de las regiones europeas donde se establecieron. El cabello moreno se mantuvo como un rasgo dominante, convirtiéndose en una característica física que eventualmente se asociaría específicamente con la herencia askenazí. Durante los primeros siglos del periodo medieval, comenzó una nueva fase crucial en la evolución genética de los judíos askenazí. Las comunidades judías establecidas en Italia comenzaron a migrar hacia el norte, hacia las regiones que hoy conocemos como Francia y Alemania. Este movimiento no fue casual. Fue una respuesta a oportunidades económicas emergentes y a cambios políticos en el Imperio carolingio. La región de Renania, en particular, se convirtió en el corazón de lo que eventualmente sería conocido como el mundo askenazí. Aquí, en ciudades como Worms, Speyer y Mainz, los comerciantes y académicos judíos establecieron comunidades prósperas que desarrollarían una identidad cultural y religiosa distintiva, separada de sus contrapartes judías en España y el Medio Oriente. Lo que hace que este periodo sea genéticamente fascinante es que, a pesar de vivir en estrecha proximidad con las poblaciones europeas circundantes, los judíos askenazí mantuvieron una distinción genética notable. Su ADN cuenta una historia extraordinaria de endogamia cuidadosamente mantenida dentro de su propia comunidad durante generaciones consecutivas. Esta práctica de matrimonio dentro del grupo no fue simplemente una elección cultural, fue una necesidad impuesta por restricciones religiosas, sociales y a menudo legales. Los judíos askenazí no podían mezclarse libremente con la población cristiana circundante debido a prohibiciones tanto religiosas como civiles. Como resultado, desarrollaron un patrón de matrimonio intracomunidad que preservó su herencia genética del Medio Oriente mientras creaba una nueva firma genética única. Los genetistas modernos pueden rastrear este aislamiento con una precisión asombrosa. Los marcadores genéticos específicos que se desarrollaron durante este periodo se mantuvieron notablemente consistentes a lo largo de los siglos. El cabello moreno askenazí, por ejemplo, no es simplemente el resultado de la herencia del Medio Oriente, es el producto de una combinación específica de genes que se concentraron y refinaron durante estos siglos de relativo aislamiento genético. Los estudios de ADN han demostrado que los judíos askenazí de cabello moreno comparten variantes genéticas específicas en los genes responsables de la pigmentación que son raras o ausentes en otras poblaciones europeas. Estas variantes se desarrollaron durante este periodo de aislamiento y se mantuvieron a través de generaciones de matrimonio endógamo. Durante estos siglos formativos en Europa del Norte, los judíos askenazí no solo preservaron su herencia genética, también desarrollaron innovaciones culturales que reforzarían su distinción. Comenzaron a desarrollar lo que eventualmente se convertiría en el idioma yidis, una fusión única de alemán medieval con elementos hebreos y arameos. Este desarrollo lingüístico no fue accidental, reflejó directamente su posición única como una población genéticamente distinta que vivía dentro de, pero separada de, la sociedad europea más amplia. El idioma se convirtió en una barrera adicional que reforzó su aislamiento genético, creando un ciclo donde la diferencia cultural y la distinción genética se reforzaron mutuamente.
Las decisiones tomadas durante este periodo tendrían consecuencias genéticas que perdurarían hasta el presente. El aislamiento relativo permitió que ciertos rasgos genéticos se concentraran dentro de la población askenazí, incluyendo no solo características físicas como el cabello moreno, sino también predisposiciones a ciertas condiciones médicas y posiblemente incluso factores que influirían en las capacidades cognitivas. En la historia de la genética humana, pocos eventos han sido tan definitivos como el cuello de botella genético que experimentó la población judía askenazí. Para comprender completamente este fenómeno extraordinario, imagina una población vasta y genéticamente diversa que, debido a una serie de eventos catastróficos, se reduce repentinamente a solo unos pocos cientos de individuos. Estos supervivientes se convierten en los únicos ancestros de todas las generaciones futuras, creando un legado genético que es tanto único como vulnerable. Los estudios científicos más avanzados han revelado una estadística que parece casi imposible de creer. Toda la población judía askenazí moderna, que incluye millones de personas en todo el mundo, puede rastrear su ascendencia a aproximadamente 350 individuos fundadores que vivieron entre 700 y 1000 años atrás. Esta es una de las concentraciones genéticas más extremas documentadas en cualquier población humana de tamaño considerable. ¿Qué significa esto para alguien de herencia askenazí de cabello moreno hoy en día? Significa que dos individuos askenazí elegidos al azar están genéticamente más relacionados entre sí que los primos cuartos típicos en otras poblaciones. Es una similitud genética que trasciende geografías, países e incluso continentes. Este cuello de botella genético no fue el resultado de un solo evento catastrófico, sino de una serie de presiones históricas que redujeron repetidamente la población askenazí a números críticamente bajos. Las cruzadas de los siglos XI y XII trajeron oleadas de violencia antijudía que diezmaron comunidades enteras. Las expulsiones masivas de Inglaterra en 1290, de Francia en 1394 y posteriormente de España en 1492, aunque esta última afectó principalmente a los judíos sefardíes, crearon patrones de refugiados que concentraron genéticamente a las poblaciones supervivientes. Cada crisis actuó como un filtro genético despiadado. Solo aquellos con la combinación correcta de recursos, conexiones sociales, ubicación geográfica favorable y, a menudo, simple suerte lograron sobrevivir y reproducirse. Con cada generación, el pool genético se volvía más restringido, pero también más distintivo. Durante estos periodos de crisis, las comunidades judías askenazí fueron empujadas hacia comunidades cada vez más pequeñas, a menudo completamente aisladas del mundo exterior. Este aislamiento no fue voluntario. Fue impuesto por circunstancias históricas que los obligaron a depender únicamente de su propia comunidad para la supervivencia y la continuidad. En estos entornos cerrados, el matrimonio dentro del grupo no solo era preferible, era prácticamente la única opción disponible. Generación tras generación, los mismos linajes genéticos se entrelazaron y reentrelazaron, creando una concentración de rasgos heredados que incluía no solo características físicas como el cabello moreno distintivo, sino también predisposiciones médicas específicas y posiblemente incluso factores cognitivos únicos. Una de las consecuencias más documentadas de este cuello de botella genético es la prevalencia elevada de ciertas enfermedades hereditarias dentro de la población askenazí. Los científicos han identificado más de 20 condiciones genéticas que aparecen con frecuencias significativamente más altas en los judíos askenazí que en la población general. La enfermedad de Tay-Sachs, por ejemplo, afecta aproximadamente a uno de cada 3.500 bebés askenazí, comparado con uno de cada 350.000 en otras poblaciones. La enfermedad de Gaucher, el síndrome de Bloom, y ciertas formas de cáncer de seno y ovario vinculadas a mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 muestran patrones similares. Estas condiciones no son accidentes genéticos, son consecuencias directas del cuello de botella. Cuando una población desciende de un grupo tan pequeño de fundadores, las mutaciones genéticas que estaban presentes en esos individuos fundadores se amplifican a través de las generaciones siguientes. Pero el cuello de botella genético no trajo solo desafíos médicos. Algunos investigadores han sugerido que también pudo haber concentrado rasgos beneficiosos. Estudios controvertidos pero intrigantes han explorado la posibilidad de que ciertos factores genéticos contribuyan a las habilidades cognitivas superiores al promedio observadas estadísticamente en las poblaciones askenazí. Los judíos askenazí han producido un número desproporcionadamente alto de ganadores del Premio Nobel, matemáticos destacados y académicos influyentes a lo largo de la historia moderna. Mientras que factores culturales como el énfasis tradicional en la educación y la erudición ciertamente juegan un papel importante, algunos genetistas han investigado si el cuello de botella genético también pudo haber concentrado variantes genéticas relacionadas con las capacidades intelectuales.
lo que hace que el cuello de botella askenazí sea particularmente notable desde una perspectiva científica es su velocidad. En la mayoría de las poblaciones humanas, los cambios genéticos significativos ocurren durante miles o incluso decenas de miles de años. Pero en el caso de los judíos askenazí, este nivel extraordinario de distintivo genético se desarrolló en solo unos pocos siglos. Esta rapidez ha proporcionado a los genetistas una oportunidad única para estudiar cómo evolucionan las poblaciones humanas en tiempo real histórico. Los askenazí se han convertido en un caso de estudio invaluable para comprender los mecanismos de la deriva genética, la selección natural en poblaciones humanas y los efectos a largo plazo del aislamiento reproductor. Una de las revelaciones más fascinantes de la investigación genética moderna sobre los judíos askenazí de cabello moreno es que su herencia cuenta dos historias simultáneas pero diferentes. Como un libro escrito en dos idiomas distintos, su ADN preserva narrativas separadas que solo ahora estamos aprendiendo a leer e interpretar correctamente. El cromosoma Y, que se transmite exclusivamente de padre a hijo a través de la línea paterna, cuenta una historia de continuidad directa e ininterrumpida con el antiguo Medio Oriente. Más del 80% de los judíos askenazí de cabello moreno comparten haplogrupos específicos del cromosoma y que se originaron en las poblaciones semíticas de la región del Levante hace más de 3000 años. Esta conexión genética paterna es extraordinariamente específica y fuerte. Los marcadores del cromosoma y en los askenazí modernos no solo los vinculan genéticamente con poblaciones del Medio Oriente, los conectan específicamente con las mismas poblaciones que habitaban Israel y Judea durante los periodos bíblicos. Es una línea directa de ascendencia que se ha mantenido intacta a pesar de casi 2 milenios de vida en Europa. Pero el ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente a través de la línea materna, cuenta una historia completamente diferente y sorprendente. Aproximadamente el 60% de los linajes maternos askenazí no se originan en el Medio Oriente, sino que provienen de mujeres europeas que en algún momento de la historia temprana se convirtieron en parte de la comunidad judía. Este descubrimiento ha revolucionado nuestra comprensión de los orígenes askenazí. Sugiere que durante los primeros siglos del asentamiento judío en Europa, los hombres judíos migrantes se casaron con mujeres europeas locales que se convirtieron al judaísmo. Estas mujeres, muchas de las cuales portaban genes para el cabello moreno debido a los patrones de pigmentación mediterráneos y europeos centrales, se convirtieron en las madres fundadoras de linajes askenazí que perduran hasta hoy. Esta herencia dual creó algo único en la genética humana, una población que mantiene una conexión genética directa con sus orígenes del Medio Oriente a través de la línea paterna, mientras incorpora simultáneamente herencia europea significativa a través de la línea materna. El resultado es un perfil genético que es distintivamente askenazí, diferente tanto de las poblaciones del Medio Oriente como de las europeas, pero llevando elementos de ambas. Este descubrimiento tiene implicaciones profundas para cómo entendemos la identidad askenazí. Desafía las suposiciones simplistas sobre la pureza genética y revela una historia más compleja de integración selectiva y adaptación. Los judíos askenazí de cabello moreno no son simplemente una población del Medio Oriente que migró a Europa, son el producto de una fusión genética única que combina herencia ancestral semítica con contribuciones maternas europeas. El desarrollo del idioma yidis representa uno de los paralelos más perfectos entre evolución cultural y genética en la historia humana. Así como el ADN askenazí fusionó elementos del Medio Oriente con influencias europeas, el yidis emergió como una síntesis lingüística única que reflejaba precisamente el mismo proceso de integración y adaptación. El yidis no surgió de la nada, ni fue simplemente un dialecto corrupto del alemán, como algunos críticos han sugerido históricamente. En cambio, nació del mismo proceso de migración y adaptación que moldeó la genética askenazí. Las primeras formas del yidis aparecieron alrededor de los siglos IX y X, precisamente cuando las comunidades judías en la región de Renania comenzaban a desarrollar su identidad genética distintiva. El idioma incorporó alemán medieval como su base gramatical y léxica principal, pero entrelazó elementos hebreos y arameos que preservaban la conexión con las tradiciones religiosas ancestrales. Más tarde, cuando las poblaciones askenazí migraron hacia Europa del Este, el yidis absorbió influencias eslavas, creando el rico tapiz lingüístico que reconocemos hoy. Pero el yidis fue más que una herramienta de comunicación, funcionó como una barrera cultural que reforzó el aislamiento genético de las comunidades askenazí. En los tétls de Polonia, Lituania y Rusia, el yidis era el idioma de la vida cotidiana, creando un mundo cultural interno que mantenía a la comunidad unida pero separada de las poblaciones circundantes. Esta separación lingüística complementaba perfectamente los patrones de matrimonio endógamo que preservaron la distintividad genética askenazí. Las familias que hablaban yidis tendían a casarse dentro de otras familias que también hablaban yidis, perpetuando tanto la continuidad cultural como la genética.
Durante los siglos XVIII y XIX, el yidis floreció como un vehículo de expresión literaria que capturaba la experiencia askenazí de maneras que ningún otro idioma podría haber logrado. Escritores como Solem Aleichem e Isaac Bashevis-Singer no solo crearon literatura, preservaron un mundo cultural completo que reflejaba la complejidad de la experiencia genética y cultural askenazí. Sus obras capturaron la tensión entre tradición y modernidad, entre la preservación de la identidad ancestral y la adaptación a nuevas realidades, temas que reflejaban directamente la historia genética de su pueblo. Hoy, cuando el yidis experimenta un renacimiento entre académicos y artistas, también representa una reconexión con la herencia genética askenazí. Las personas que estudian yidis a menudo lo hacen como una forma de conectarse con su ascendencia genética, reconociendo intuitivamente la conexión profunda entre idioma, cultura y herencia biológica. Los siglos XIII al XV marcaron una de las transformaciones geográficas y genéticas más significativas en la historia judía askenazí. Lo que comenzó como una serie de persecuciones y expulsiones en Europa occidental, se convirtió en una migración masiva hacia el este que redefinirían para siempre el mapa genético de la población askenazí de cabello moreno. El aumento de la intolerancia religiosa durante las cruzadas convirtió la vida en Alemania, Francia e Inglaterra en una existencia precaria para las comunidades judías. Los libelos de sangre, las acusaciones de profanación de hostias y la violencia económicamente motivada crearon un ambiente donde la supervivencia se volvió incierta. Las expulsiones formales de Inglaterra en 1290 y de Francia en 1394 confirmaron que Europa occidental ya no era viable como hogar para los judíos askenazí. Pero hacia el este, los gobernantes de Polonia, Lituania y los estados del Sacro Imperio Romano Germánico ofrecían algo diferente: oportunidades económicas reales y protección legal relativa. Los reyes polacos, en particular, reconocieron el valor económico de las habilidades comerciales y financieras judías, otorgando privilegios especiales que atraían la migración judía. Lo que siguió fue una transformación demográfica extraordinaria. Durante un periodo de aproximadamente 300 años, la población judía askenazí en Europa del Este creció de unos pocos miles a varios cientos de miles. Este crecimiento no fue solo resultado de la migración, fue también consecuencia de condiciones favorables que permitieron un crecimiento natural significativo. En los nuevos territorios orientales, las familias askenazí podían establecer comunidades estables, construir sinagogas, establecer yeshivas, y más importante desde una perspectiva genética, crear redes matrimoniales que se extendían a través de regiones enteras. Los matrimonios se concertaban entre familias de diferentes ciudades y países, pero casi siempre dentro de la comunidad askenazí, reforzando y expandiendo el pool genético distintivo. Los pequeños pueblos judíos conocidos como shtetls se convirtieron en los centros neurálgicos de la vida askenazí en Europa del Este. Estos asentamientos funcionaron efectivamente como laboratorios genéticos naturales donde las características askenazí distintivas, incluyendo el cabello moreno, se refinaron y concentraron durante generaciones. En un shtetl típico, la mayoría de los residentes estaban relacionados entre sí de alguna manera. Los matrimonios se organizaban cuidadosamente para mantener la estabilidad económica y social, pero inadvertidamente también preservaron y concentraron rasgos genéticos específicos. El resultado fue el desarrollo de subgrupos regionales de askenazí con variaciones genéticas sutiles pero identificables. Lo más notable sobre este periodo fue el crecimiento exponencial de la población mientras se mantenía la distintividad genética. Los demógrafos estiman que la población judía askenazí creció de aproximadamente 25.000 individuos en el año 1100 a más de 1.5 millones para 1650. Este crecimiento de 6.000% en 550 años es uno de los aumentos demográficos más rápidos documentados en la historia humana para cualquier población genéticamente distintiva. Este crecimiento exponencial a partir de una base genética relativamente pequeña amplificó tanto los rasgos beneficiosos como los problemáticos dentro de la población. Los genes responsables del cabello moreno askenazí distintivo se esparcieron a través de la población en expansión, convirtiéndose en uno de los marcadores físicos más reconocibles de la herencia askenazí. Simultáneamente, las mutaciones genéticas responsables de enfermedades hereditarias también se amplificaron, creando las altas frecuencias de condiciones como Tay-Sachs y Gaucher que observamos en las poblaciones askenazí modernas. En el mundo de la genética moderna, pocas poblaciones han proporcionado tantas revelaciones científicas como los judíos askenazí de cabello moreno. Su ADN ha demostrado ser un tesoro de información genética única que ha revolucionado nuestra comprensión de la herencia humana, la evolución poblacional y la medicina personalizada. Los genetistas han identificado cientos de variantes genéticas que aparecen con frecuencias significativamente diferentes en los askenazí comparados con otras poblaciones.
Algunas de estas variantes son completamente únicas a la población askenazí, mientras que otras aparecen en frecuencias tan altas que funcionan efectivamente como marcadores de identidad genética. Los genes responsables del cabello moreno askenazí, por ejemplo, no son simplemente versiones estándar de los genes de pigmentación. Son variantes específicas que se desarrollaron y concentraron durante los siglos de aislamiento genético. Estas variantes producen no solo el color específico del cabello moreno askenazí, sino también patrones particulares de pigmentación de la piel y los ojos que son sutilmente diferentes de otras poblaciones de cabello moreno. Las enfermedades hereditarias prevalentes en la población askenazí funcionan como marcadores genéticos que cuentan la historia de su aislamiento. La enfermedad de Tay-Sachs, causada por mutaciones en el gen HEXA, aparece en aproximadamente 1 de cada 3.500 nacimientos askenazí comparado con 1 de cada 350.000 en otras poblaciones. La enfermedad de Gaucher, el síndrome de Bloom, la disautonomía familiar y más de 15 otras condiciones muestran patrones similares. Estas no son simplemente tragedias médicas, son evidencia genética directa del cuello de botella genético y del aislamiento reproductivo que definió la historia askenazí. Las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que aumentan significativamente el riesgo de cáncer de seno y ovario, proporcionan un ejemplo perfecto de cómo la historia genética askenazí ha informado la medicina moderna. 3 mutaciones específicas, conocidas como las mutaciones fundadoras askenazí, aparecen en aproximadamente 1 de cada 40 judíos askenazí, una frecuencia 10 veces mayor que en la población general. Estas mutaciones pueden rastrearse directamente a los individuos fundadores que establecieron la población askenazí hace 700 a 1000 años. Su presencia en individuos modernos es evidencia directa de la continuidad genética ininterrumpida a través de los siglos. Una de las áreas más debatidas de la investigación genética askenazí involucra posibles marcadores relacionados con las habilidades cognitivas. Varios estudios han identificado variantes genéticas que aparecen con mayor frecuencia en poblaciones askenazí y que están potencialmente asociadas con el procesamiento neurológico, la memoria y las habilidades analíticas. Aunque este tema permanece controvertido y requiere más investigación, los datos preliminares sugieren que el mismo cuello de botella genético que concentró enfermedades hereditarias también pudo haber concentrado variantes genéticas relacionadas con ciertas capacidades cognitivas. Estos marcadores genéticos únicos han permitido el desarrollo de pruebas de detección específicas para la población askenazí. Las pruebas de portador askenazí pueden identificar más de 200 condiciones genéticas con una sola muestra de sangre o saliva. Esto ha salvado miles de vidas y ha permitido a las familias askenazí tomar decisiones informadas sobre planificación familiar. La investigación genética askenazí continúa revelando nuevos descubrimientos. Los proyectos de secuenciación del genoma completo están identificando variantes genéticas previamente desconocidas, refinando nuestra comprensión de la historia poblacional y desarrollando nuevas terapias dirigidas específicamente a las necesidades genéticas askenazí. La historia de los judíos askenazí de cabello moreno no puede contarse sin reconocer los siglos de persecución sistemática que no solo amenazaron su supervivencia física, sino que también moldearon profundamente su herencia genética. Cada periodo de crisis actuó como un filtro genético que eliminó líneas familiares enteras mientras preservó otras, creando patrones genéticos que persisten hasta hoy. Los pogroms de Europa del Este durante los siglos XVIII y XIX no fueron simplemente actos de violencia aleatoria, fueron eventos que alteraron genéticamente la población askenazí. Las familias que sobrevivieron a menudo lo hicieron debido a combinaciones específicas de circunstancias que incluían ubicación geográfica, recursos económicos, conexiones sociales y, a menudo, simple casualidad. Pero la supervivencia no era completamente aleatoria. Las familias con ciertos rasgos, ya fueran físicos, cognitivos o de temperamento, tenían ventajas de supervivencia marginales que se acumularon a lo largo de generaciones. Aquellos que podían adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias, que podían aprender nuevos idiomas, que tenían habilidades comerciales transferibles, o que podían formar redes sociales efectivas tenían mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse. El Holocausto representó el cuello de botella genético más extremo en la historia askenazí. Aproximadamente 6 millones de judíos europeos fueron asesinados, representando cerca del 90% de los judíos askenazí de Europa del Este. Este genocidio no solo devastó las comunidades, alteró fundamentalmente la composición genética de la población superviviente. Los judíos askenazí que sobrevivieron al Holocausto no eran una muestra genética representativa de la población preguerra. Estaban sesgados hacia aquellos que habían emigrado antes de la guerra, que vivían en áreas geográficas específicas, que tenían recursos para escapar o que tenían características específicas que les permitieron sobrevivir en condiciones extremas.
A pesar de esta devastación, la población judía askenazí demostró una capacidad extraordinaria de recuperación. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las comunidades askenazí no solo reconstruyeron sus números, sino que también preservaron su distintividad genética. Las familias supervivientes se reunieron, se casaron dentro de la comunidad y transmitieron sus tradiciones y su herencia genética a nuevas generaciones. La historia de supervivencia askenazí proporciona lecciones importantes sobre la resistencia genética humana. Demuestra que incluso las poblaciones que enfrentan amenazas existenciales pueden mantener su distintividad genética y cultural si poseen mecanismos suficientes de preservación de identidad y redes sociales de apoyo. La revolución en las tecnologías de secuenciación de ADN ha transformado completamente nuestra comprensión de la herencia genética askenazí. Lo que antes eran especulaciones basadas en evidencia histórica fragmentaria, ahora son conclusiones científicas respaldadas por datos genéticos precisos y verificables. El proyecto del genoma humano askenazí, iniciado en los años 2000, se convirtió en uno de los estudios genéticos poblacionales más completos jamás realizados. Los investigadores analizaron el ADN de miles de individuos askenazí de todo el mundo, creando el primer mapa genético completo de la población. Los resultados fueron reveladores. Confirmaron científicamente lo que los historiadores habían especulado durante décadas, que los judíos askenazí modernos descienden de una población fundadora pequeña que experimentó crecimiento explosivo mientras mantenía el aislamiento reproductivo. Más específicamente, identificaron las firmas genéticas exactas que distinguen a los askenazí de todas las demás poblaciones mundiales. Una de las revelaciones más específicas involucró los genes responsables del cabello moreno askenazí distintivo. Los investigadores descubrieron que no todos los cabellos morenos son genéticamente iguales. Los askenazí poseen variantes específicas en genes como MC1R, TYRP1 y OCA2 que producen un fenotipo de cabello moreno que es sutilmente pero consistentemente diferente de otras poblaciones. Estas variantes genéticas se pueden rastrear directamente a las poblaciones fundadoras y han permanecido notablemente estables a través de los siglos. Más intrigante aún, estas mismas variantes están a menudo vinculadas a otros rasgos físicos, creando un síndrome de características que es distintivamente askenazí. La investigación genética askenazí ha revolucionado la medicina personalizada. Las pruebas de detección genética específicas para askenazí pueden identificar más de 200 condiciones genéticas diferentes con una sola muestra. Estas pruebas han salvado miles de vidas al permitir la detección temprana, el tratamiento preventivo y la planificación familiar informada. Los programas de detección de mutaciones BRCA específicos para askenazí han reducido dramáticamente las tasas de mortalidad por cáncer de seno y ovario en la comunidad. Las pruebas prenatales para condiciones como Tay-Sachs han eliminado virtualmente estas enfermedades trágicas de las poblaciones askenazí que tienen acceso a atención médica moderna. Los askenazí también han sido pioneros en el desarrollo de terapias génicas. Debido a que muchas de sus condiciones genéticas resultan de mutaciones específicas y bien caracterizadas, han sido objetivos ideales para los primeros ensayos de terapia génica. Los tratamientos experimentales para la enfermedad de Gaucher, desarrollados inicialmente para pacientes askenazí, ahora benefician a pacientes de todos los orígenes. La investigación genética askenazí ha contribuido enormemente a nuestra comprensión general de la genética humana. Sus patrones únicos de herencia han ayudado a los científicos a comprender cómo evolucionan las poblaciones, cómo se propagan las mutaciones, y cómo los factores ambientales e históricos influyen en la composición genética. Los proyectos futuros incluyen la secuenciación del genoma completo de decenas de miles de individuos askenazí, el desarrollo de terapias génicas más avanzadas y la exploración de las conexiones entre genética y rasgos cognitivos. Estos estudios prometen revelar aún más secretos sobre una de las poblaciones más genéticamente distintivas del mundo. La investigación genética intensiva sobre los judíos askenazí de cabello moreno ha planteado preguntas éticas profundas que van más allá de la ciencia pura. ¿Cómo debe una comunidad equilibrar los beneficios médicos del conocimiento genético con los riesgos potenciales de la discriminación? ¿Qué significa tener una identidad genética distintiva en un mundo que a menudo ha usado diferencias biológicas para justificar la persecución? Una preocupación real es el potencial para la discriminación genética. Si los empleadores o las compañías de seguros obtuvieran acceso a información genética askenazí, podrían usar este conocimiento para discriminar contra individuos basándose en predisposiciones genéticas. Esta no es una preocupación teórica, ha ocurrido históricamente y requiere protecciones legales específicas. Quizás más filosóficamente, el conocimiento genético detallado plantea preguntas sobre la naturaleza de la identidad. ¿Define la genética quién es una persona?
¿Puede alguien ser más judío o menos judío basándose en marcadores genéticos? ¿Qué significa para individuos que se identifican culturalmente como askenazí pero que carecen de los marcadores genéticos típicos? Una de las lecciones más importantes de la investigación genética askenazí es que el conocimiento genético debe empoderar la elección, no limitarla. Las pruebas genéticas pueden informar decisiones médicas y de planificación familiar, pero no deben determinar el valor de una persona o su derecho a participar en una comunidad. Paradójicamente, la investigación genética ha reforzado la importancia de la preservación cultural. Al demostrar científicamente la continuidad histórica de la comunidad askenazí, ha proporcionado validación para los esfuerzos de preservar tradiciones, idiomas y prácticas culturales que de otra manera podrían perderse en el mundo moderno globalizado. La historia genética askenazí ofrece lecciones que trascienden una sola comunidad. Demuestra la importancia de la diversidad genética humana, la resistencia de las poblaciones humanas ante la adversidad y la capacidad de las comunidades para mantener la identidad a través de milenios de cambio histórico. Más importante aún, la investigación genética askenazí muestra que el futuro no está determinado por el pasado. Aunque los genes pueden influir en las predisposiciones y capacidades, las decisiones individuales, las intervenciones médicas y los cambios sociales pueden moldear significativamente los resultados. La historia genética de los judíos askenazí de cabello moreno es, en última instancia, una historia sobre el triunfo de la identidad humana sobre las fuerzas históricas que amenazaron con borrarla. Es una narrativa que demuestra que la supervivencia no es simplemente una cuestión de suerte o casualidad, sino el resultado de decisiones deliberadas, resistencia cultural y la determinación inquebrantable de preservar lo que es esencial para la identidad colectiva. Su viaje genético trasciende los límites de una sola comunidad para ofrecer lecciones universales sobre la naturaleza humana. Nos enseña que la diversidad es fortaleza, que la adversidad puede forjar resistencia, y que las comunidades pueden mantener su esencia única incluso mientras se adaptan a circunstancias cambiantes. La investigación genética moderna sobre los askenazí demuestra el poder de la ciencia para iluminar el pasado, informar el presente y empoderar decisiones futuras. Pero también muestra que el conocimiento científico debe estar siempre al servicio de la dignidad humana y el bienestar comunitario. Para cada persona que lleva herencia askenazí, su ADN no es simplemente material genético, es una biblioteca de historias ancestrales, una conexión directa con generaciones que lucharon por sobrevivir y un legado que continúa escribiéndose. Para aquellos que no tienen esta herencia específica, la historia askenazí ofrece inspiración sobre la resistencia humana y la importancia de preservar las identidades culturales únicas. La historia genética de los judíos askenazí de cabello moreno nos recuerda que aunque nuestro pasado esté escrito en nuestros genes, nuestro futuro permanece completamente abierto. El conocimiento de nuestra herencia genética debe inspirarnos no a limitarnos por nuestro pasado, sino a construir sobre los cimientos de resistencia y sabiduría que nuestros ancestros nos han proporcionado. Si esta exploración genética te ha inspirado, te invito a explorar tu propia herencia genética, a valorar la diversidad humana, y a contribuir a un mundo donde las diferencias genéticas y culturales sean celebradas como fuentes de fortaleza colectiva en lugar de división.